Bien, los últimos acontecimientos ocurridos y conocidos y ya difundidos a nivel internacional en relación al estado de Jalisco, las madres buscadoras y el rancho Izaguirre, son una prueba más de lo que nosotros veníamos afirmando, diciendo desde hace mucho tiempo, desde mediados del 2022 más o menos, sexenio anterior. Nosotros, por la evidencia surgida y que surgía a cada momento, que surgía a diario en aquel sexenio, en base a esa evidencia, llegábamos a la conclusión de que a este gobierno de la 4T, de que a López Obrador, que en ese momento gobernaba, no le importaba ni le interesaba para nada la población de México y mucho menos la población de pobres existentes en México, ¿verdad? De las clases pobres más desprotegidas. El único interés que él tenía para estas clases sociales es tener una fuente de votos, de respaldo político que avalaran sin chistar, sin pestañear, cualquier tipo de política, actitud, acción favorable a sus intereses, ¿verdad? Sus intereses de grupo, de camarilla, favorables para él, para López Obrador y su camarilla, que pues no es muy grande, ¿verdad? Pero que se colocaron en la cima del poder, ¿verdad? Porque no es solo López Obrador, no era solo López Obrador, es un grupo, todo un grupo, ¿verdad? No muy grande, pero ahí está, y la evidencia ha ido develando esta situación en estos momentos, ¿verdad? Entonces, desde aquellos días, después de observar el comportamiento, la política del gobierno, sus acciones concretas, los resultados evidentes, prácticamente a medio sexenio, 2022-2023, pues nosotros concluimos y no nos quedaba otro punto de visión que pues concluir, valga la redundancia, y aceptar de que este gobierno no le interesaba particularmente a López Obrador. ¿Qué evidencias podemos recordar de aquellos momentos? Bueno, en el transcurso del tiempo podemos ubicar lo siguiente. Como sabemos, desde los primeros días del gobierno, los primeros meses, López Obrador, su principal acción concreta fue en principio, la primera, ¿verdad?, anunciar un incremento de lo que se llama la pensión para adultos mayores, que es un apoyo del gobierno, ¿verdad?, y se comprometió a prácticamente triplicarla en todo su sexenio. Cuando sucedió este hecho, bueno, la primera reacción de los que la conocimos
de los que hoy escuchamos fue bueno, pues no estaba mal, ¿verdad? No estaba mal ir incrementando ese apoyo a las clases más vulnerables, en este caso a la tercera edad. Lo único que cuestionábamos es de dónde iba a salir ese dinero, ¿verdad? Porque pues los ingresos son limitados y no era posible sustentar, ¿verdad?, un crecimiento de ese apoyo para unos cuantos a tales niveles, ¿verdad?, cuando había tantas necesidades de otros sectores de la población, no solo de la tercera edad, ¿verdad?, campesinos, pequeños empresarios, estudiantes universitarios, madres, es decir, demasiadas necesidades y que con los gobiernos anteriores se estaban cubriendo, aunque con presupuesto muy limitado, ¿verdad?, pero parecía que había una atención extensa a amplios sectores de la sociedad. Primer anuncio. Segundo anuncio, acción: desaparecer la Policía Federal alegando corrupción. Desaparece la Policía Federal, ¿verdad?, y supuestamente crea lo que se llama la Guardia Nacional, que no es más que un apéndice del ejército, ¿verdad? Prácticamente podríamos decir que no crió nada, simplemente vistieron una parte del ejército como Guardia Nacional, ¿verdad? Y no dedicaron un presupuesto especial a la seguridad. Agarraron el presupuesto de la Policía Federal, que era bastante, ¿sí?, y dejaron que la Secretaría de la Defensa Nacional simplemente aportara, ¿no?, parte de su gasto para conformar lo que es la Guardia Nacional, ¿verdad?, con fines simplemente de rondeo, ¿verdad?, de recorridos, ¿verdad?, generales en el país, no de persecución, de investigación de los delitos, ¿verdad? Pero después de eso, inmediatamente cancela el aeropuerto, ¿verdad?, el nuevo aeropuerto de Texcoco, que iba a ser el nuevo aeropuerto de Texcoco. Empieza a cancelar programas sociales que ya existían, ¿verdad?, escuelas de tiempo completo, cruzada contra el hambre, las guarderías, apoyos al campo, todo eso bajo la consigna de que hay corrupción, decía hay corrupción, pero nunca probó la corrupción como era el procedimiento correcto. Hay corrupción, aquí están las pruebas, por lo tanto hay alguna acción que hay que llevar a cabo en estas instituciones, que en algunas no era desaparecerlas, obviamente, era mejorarlas, ¿verdad?, porque se supone que ellos traían su personal, se catalogaban como los más honrados del mundo y colocaron en todos los puestos a su personal, a su gente, ¿verdad?, la gente de López. Desaparece también el Seguro Popular, desaparece el presupuesto para salud, para la salud pública del país, órdenes del presidente. Deja a los niños con cáncer sin sus tratamientos de un día para otro, órdenes de López Obrador. Al desaparecer el presupuesto de salud, obviamente deja de comprar medicamentos, medicinas, no solo los relacionados a enfermedades graves como cáncer y otras, ¿verdad?, sino
a los medicamentos en general, no compraron, y equipamiento, mantenimiento de hospitales, remodelación de hospitales, compra de equipo. Nada de eso realizaron, ¿verdad? Porque canceló el presupuesto para salud. ¿Y cómo manejó el asunto? Mientras las madres reclamaban, las madres buscadoras, el apoyo del gobierno, el gobierno recortaba presupuestos, ¿verdad? Les quitó presupuestos de ayuda para seguirse movilizando. Canceló algunas instituciones, organismos de apoyo a las madres buscadoras, ¿verdad? Digo, igual que había cancelado a la Policía Federal. La seguridad del país comenzó a complicarse, ¿verdad?, aún más de como ya estaba. Y a pesar de las denuncias, de las presiones, de todo lo que la sociedad, algunos sectores de la sociedad realizaron para cambiar la política de López Obrador, esta jamás la pudo cambiar. Dejó al pueblo de México sin defensa ante la inseguridad, y eso se empezó a notar con el crecimiento alarmante de los delitos en el país, de todos los tipos de delitos, ¿verdad?, asesinatos, etc. Ahí ya están las cuentas cómo terminó el sexenio, porque no le importó. Así como no le importaron los niños con cáncer, que cuando sus padres se atrevieron a reclamar por la violación a esos derechos y a solicitar que López Obrador restituyera los tratamientos, López Obrador los acusó de golpeadores. Es decir, de sus enemigos, de él, que todo eso era una faramalla porque pues querían golpearlo, ¿verdad? Los intereses de los conservadores, y con ese rollo politizó el asunto, ¿verdad? Para tenerlo sin medicina. Como ya dije, además canceló un montón de programas. Las becas las redujo al 5%. Sexenios anteriores estaban al 16-20%, cubriendo las becas que a la población estudiantil era el 20 más o menos por ciento que se cubría. Con López Obrador para el 2023 ya solo era el 5% que se cubría de becas, de apoyos de becas. Y cancelaba un montón de programas. Y mientras hacía esto, le quitaba el apoyo a las madres buscadoras, descuidaba, dejaba al pueblo inerme ante la inseguridad, porque empezó a decir, para justificar su política de no acción ante la inseguridad, que era mejor abrazos y no balazos, ¿verdad? Así desvió el asunto y así se empezó a quitar la responsabilidad. Mientras dejaba a los niños con cáncer y sus medicamentos y obligándolos a buscar asesoría legal y a buscar amparos para que el gobierno restituyera los tratamientos, ¿verdad? Y mientras atacaba a los padres de golpeadores, mientras esto sucedía y quitaban los programas, Cruzada contra el Hambre, totalmente inhumano quitar ese programa, cancelaba escuelas de tiempo completo, dejando a casi 3 millones de niños en la indefensión, ¿verdad? Sobre todo alimentaria, que les cubrían las escuelas de tiempo completo. ¿Sí?
él empezó a hablar, bueno, mientras cancelaba programas sociales, empezó a decir, por otro lado, que ya había aprobado una ley para que los programas sociales fueran permanentes y ninguno se los quitara, ¿verdad? Que nadie quitara los programas sociales porque ya eran ley, que ningún gobierno podía quitarles. Dando la idea de que los otros gobiernos querían quitar los programas sociales, cuando los programas sociales venían precisamente de la gestión de otros gobiernos, ¿verdad? ¿Por qué no los quitaron antes? Si los gobiernos querían quitar los programas, pues no los hubieran formulado, ¿verdad? Si no que les gustaban los programas sociales. Bueno, con esa idea, ¿verdad? Dando esa sensación de que ahora sí, pero ya había recortado él, como le digo, cruzada contra el hambre, escuela de tiempo completo, reduciendo las becas. Pues las becas siguen al mismo precio desde 2018, ¿verdad? 800 y fracción, que para estas fechas ya el valor adquisitivo es como de la mitad o menos. ¿Sí? Quitaba guarderías, reducía la cobertura de lo que le llaman la pensión a adultos mayores a solo el 46%, cuando en los sexenios hasta 2018 estaba al 70%, 76% de cobertura de los hogares más pobres, ¿verdad? Que recibían la pensión para adultos mayores, que se le llama. Con él se redujo al 46%. Pero por otro lado, el abanico, nadie les quita sus programas sociales. Y mientras cancelaba el presupuesto para las medicinas, no compraban medicina, desaparecía el presupuesto de salud, dejaban en la indefensión a los niños con cáncer, empezó a hablar de humanismo mexicano, que eran humanistas, mientras dejaban en indefensión al pueblo a merced de la inseguridad, ¿verdad?, de grupos delictivos. A merced el pueblo de los grupos delictivos, sistema de salud destruido, niños con cáncer que en lugar de ser que así misericordiamente dio la orden, pues, que ese presupuesto ya no se ejerciera. Ataque a los padres de niños con cáncer, acusándolos de golpeadores, ¿verdad?, porque solo querían que se les restituyeran los tratamientos. Toda esa inhumanidad, no le importaron la enfermedad de los niños con cáncer, mucho menos le iba a importar la enfermedad de los adultos, ¿verdad?, que también había un programa para cubrir enfermedades graves para mujeres con cáncer, ¿verdad?, y hombres con cáncer, cáncer de mama, cervicuterino, etc. Todo eso lo eliminó, pero hablaba de humanismo, y que era el humanismo mexicano, mientras en los hechos estaba con esta situación, ¿verdad? La hipocresía no alcanzó más alto nivel que en este sexenio, ¿verdad?, y por parte de López Obrador. Y todo el círculo de su camarilla de cómplices aplaudiendo esas medidas, haciéndose de la vista gorda, no cuestionando, no poniéndose, tan humanos como él eran, ¿verdad? Y son ese grupito que está ahorita, igual. Y que igual ahorita ante los sucesos, como ya yo decía, que están sembrando el país de Jalisco de las madres buscadoras, ese mismo grupito son los que tratan ahora de minimizar la situación actual y de desviar las culpas que ellos tuvieron, ¿verdad? Porque ellos son los responsables, ellos gobernaba López Obrador, y como ya dije, todas esas políticas, esas acciones, decisiones originaron que el país se volviera de los más inseguros del mundo, ¿verdad? No hay otra explicación, y son responsables quienes dictaron esa política,
quienes solaparon a la delincuencia. Y ahora que se ven acorralados por los descubrimientos de las madres, igual la misma táctica, ¿verdad?, de decir que son madres golpeadoras, que eso es una farsa, y que se quiere golpear a López Obrador. Que lo más importante para ellos es la imagen de López Obrador y de ellos, de su grupito, ¿verdad? Pues sí, seguramente porque tienen culpa, y esa es precisamente la cuestión que los está haciendo saltar para protegerse, porque fue una complicidad desde el sexenio pasado entre todos ellos. López Obrador, obviamente, ¿sí?, que fue el principal, pero toda la camarilla a su alrededor, que gracias a la prebenda que seguramente López Obrador le estuvo soltando, pues aliaron, ¿verdad? Y tienen colas que les pisen a todos ellos porque son cómplices, no hay de otra. Vivieron del erario, de los recursos que seguramente les distribuyó López Obrador para tenerlos amarrados a su favor, y ahora todos tienen, ¿sí? Todos se saben cosas malas unos de otros, ¿verdad? Y por lo tanto, la primera reacción, necesidad es protegerse, porque si no fuera así, el primer punto era investigar inmediatamente. Es más, ni siquiera las madres buscadoras deberían haber ido a descubrir esos campos, ¿verdad? El gobierno es el que debería estar desde hace mucho tiempo realizando esa labor porque le corresponde, ¿verdad? Y tomando las acciones concretas para bajar el índice delictivo en este país. Y no solo cortinas de humo como diciendo es que estamos combatiendo la causa, es que estamos puro rollo distractor, ¿verdad?, para no hacer nada y para encubrirse. Esa era la situación. Y entonces surge esto, están implicados en esos resultados porque son sus resultados, son los resultados concretos. No es cuestión política de que se le estén inventando, ¿verdad? Nadie. Son los resultados concretos de su gobierno, del sexenio anterior, de la 4T y de la continuación de la 4T, que en estos momentos lo único que le interesa es protegerse, continuar en el poder y ocultar todo el cochinero, como dijo alguien, que realizaron en este país, ¿verdad? No hay de otra. Por eso esas reacciones inmediatas de Noroña, de la Sheinbaum, que no tuvieron ningún empacho, el menor empacho, en decir que todo era un montaje, que todo es para golpear a López Obrador, ¿verdad? Son sus resultados de López Obrador, son sus resultados, nadie los está golpeando, son sus propios hechos, sus propias acciones que generaron estos efectos, sus propios efectos, lo que los están condenando porque fueron acciones de política concreta del gobierno de López Obrador y de López Obrador en concreto y de toda la camarilla que le acompaña, que le acompañó y que le acompaña actualmente, ¿verdad? Esta es otra evidencia, por eso decía yo, más concreta de todo el proceso, ¿verdad?, de su gestión, de su periodo de gobierno, no de otros periodos, porque se supone que ellos, la promesa era corregir todo lo malo que había, o cuando menos disminuir todas las problemáticas que habían dejado otros gobiernos. Sin embargo, echaron eso a un lado y se fueron a manejar el dinero y más dinero, como lo reflejan los informes de la cuenta pública, ¿verdad? Lo demás no les importó ya estando en el poder. Hacer progresar al país, no. Proteger a su población, tampoco, mucho menos. Proporcionar salud, mucho menos. Se fueron sobre el dinero.
Por eso desaparecieron todos donde había dinero, que había que distribuir dinero, ¿verdad? Y nada más dejaron algo para sobornar una parte y tener una base de apoyo, porque obviamente la requieren, ¿verdad? No solamente la camarilla, no sé, de 100, 300, 500 arriba, necesitan algo más abajo. Quieren una cantidad de gente que cuando menos vote por ellos y no haga berrinche con sus decisiones, y por eso sobornaron a una parte de la gente arrojándole migajas, ¿verdad? La migaja más grande obviamente es la de los adultos mayores, pero de ahí para allá, como ya lo dije, lo que quedaban las becas y según algunos disque programas que vienen de otros sexenios, ¿no? Sembrando Vida, etcétera, eso que quedó, todo lo demás desapareció, que había programas sociales. Apoyos al campo desaparecieron también. ¿Sí? El campesino pobre, el que necesita el apoyo, está sin apoyos reales. Ese es el humanismo, ¿verdad? Por otro lado hablan de humanismo y todas sus acciones fueron en contra del pueblo, ¿verdad? Entonces, como yo decía, mediante mencionar y justificar la desaparición de todo eso que ya mencioné con la palabra corrupción, Pemex y CFE no la desaparecieron y alegaron mucha corrupción cuando andaban en campaña, que había corrupción en Pemex, que cada expresidente tenía un campo petrolero, así lo decían, que en CFE la corrupción. ¿Y por qué no las desaparecieron? Pues porque ahí entraba dinero, ¿verdad? Y como vemos, anduvieron recabando dinero de todo lo demás que desaparecieron, juntaron, y Pemex daba dinero, pues no lo desaparecieron, pero sí lo quebraron, ¿verdad? Las cuentas ahorita, Pemex está quebrado. Supuestamente invirtieron demasiado dinero en él y sin resultados. Entonces, ¿cómo es que invirtieron y no hay resultados? Hay pérdidas, hay deudas. ¿A dónde realmente se fue ese dinero? Si estás invirtiendo millonadas de millones en algo y no tienes resultados concretos, pues ¿qué hiciste con ese dinero? Se pregunta cualquiera, ¿verdad? Igual el país, crecimiento de menos del 1%, deuda pública al 70% mayor que en el sexenio anterior, de 10 mil millones, 10 billones pasó a 18, se incrementó 70%. ¿Dónde está ese dinero? Los fondos que encontró de ahorro que tenía el gobierno en 6 años pasados, Peña Nieto le entregó 500 mil millones de pesos en fondos de ahorro, se los gastó. ¿Dónde están? Y el país está en la vil crisis. Gastos en Pemex exagerados, gastos en las obras, en la refinería al 300%, Tren Maya al 300%. Y el país para abajo en crecimiento económico, en desempleo para abajo, en bienestar social, el sistema de salud caído. ¿Dónde se fue ese dinero entonces? Aparentemente entonces la única manera que se utilizaron esos mecanismos para desviar el dinero, para sepa para quién o con quién. Ya como se ha mencionado en muchos lugares, muchos analistas, pues les gusta el dinero en efectivo, ¿verdad? Al cash, a los de la 4T, y por eso está difícil seguirles el rastro, ¿verdad? Al parecer usaron estas maneras, esta justificante de obras, de salvar a Pemex, a la CFE, para derrochar y gastar dinero, pero sepa para quién y a dónde está, porque no hay resultados palpables, positivos, todo es negativo en este país. Y ahorita el gobierno está sin dinero y se viene una crisis todavía más profunda seguramente, ¿verdad? Aunque su base es promesa y promesa, como ya dijimos, para distraer a la gente de que programa social para esto, que para lo otro, pero no hay dinero. ¿A cuánto se los va a dar? Entonces, puro embuste, pura farsa. Todo lo que está diciendo
toda esa promoción que sus publicistas pagados le están realizando es puro embuste de que va a mejorar, de que la salud mejor, de que más programas sociales, de que puro embuste, no tienen dinero. Y lo poco dinero que tengan va a ser para sus campañas, obviamente, para continuar en el poder. Entonces, todo este es el panorama, pues, anterior que quería yo relatarles el por qué. Lo de Jalisco es una evidencia más y el resultado, obviamente, de este mal gobierno que acaba de terminar y que continúa ahora con la cara de Claudia Sheinbaum. Y como es un mal gobierno, por lo tanto, están tratando de minimizar el asunto, ¿sí?, de politizar el asunto, de desprestigiar, de denigrar a las madres buscadoras, ¿verdad? Decir que es un montaje y que lo más importante es López Obrador, que por qué se le va a reclamar a él. Pues así como ellos le han reclamado a otros presidentes sus gestiones, se le tiene que reclamar a López Obrador y a su camarilla, a su grupito que gobernó este país. ¿Sí? Pero otro punto, además, otra comprobación más de lo que manejábamos nosotros allá por el 2000. Bueno, vayámonos más cerca, después de que Claudia Sheinbaum gana la presidencia, ¿verdad? Nuestro análisis fue de que prácticamente lo más seguro es que venía a cubrir las espaldas al gobierno anterior, a López Obrador, y todos los hechos están evidenciando eso, la actitud del presidente, de sus diputados, senadores, es esa, están tratando de cubrirse. De ahí se explica que hayan destruido a la Suprema Corte de Justicia. No le interesan los jueces ni la corrupción de los jueces, que era una Suprema Corte de Justicia a su favor, porque prevían precisamente que la ley los puede llamar a cuentas, y entonces no quieren una Suprema Corte imparcial, ¿verdad? Quieren una Suprema Corte a su favor, que precisamente les quite, los exculpe de todos sus pecados, es lo que quieren, y por eso están tratando de formar una corte a su modo y a sus órdenes de la 4T, de la presidencia de López Obrador. Por eso López Obrador antes de salirse se preocupó, anduvo a marchas forzadas antes de irse, de darle el golpe a la Suprema Corte de Justicia. Eso se preocupó y es lo que hicieron. Ahí están los datos, ahí están los hechos. Todo eso se explica, ¿no? Con esta situación. Entonces es una defensa, por eso Noroña habla así, por eso la Claudia Sheinbaum igual. Y todo ese equipo, el fiscal de la República, todas las maniobras posibles van a realizar para desprestigiar y que ellos salgan limpios, intentan salir limpios de su responsabilidad y de sus culpabilidades, ¿verdad? No solo es López Obrador y el cochinero del sexenio anterior, es todo el grupo y que aún continúa gobernando, toda esa camarilla, que son cómplices, solapadores a distintos niveles, pero estaban viendo esta situación de desgracia para el pueblo mexicano cuando a los niños los dejan sin medicina, niños con cáncer, a mujeres con cáncer, cancelan los presupuestos de salud, no se compran medicina por 6 años y es más, se sigue en el desabasto en estos momentos, ¿verdad? ¿Sí? Se cancelan programas sociales, cruzadas contra hambre, escuelas de tiempo completo, guarderías, como yo ya decía, todo eso se estaba viviendo, el apoyo a los campesinos se cancela. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no protestaron? ¿Por qué no huyeron de las filas de esos corruptos? Porque fueron cómplices, solapadores, y siguen solapando en estos momentos, ya no les queda otra, ¿verdad?, que tratar de defenderse. Porque todas esas acciones inhumanas de dejar a los niños sin medicinas, pues son
violación a derechos humanos, ¿verdad? Y que ameritan denuncia, ameritan llevarse ante la justicia. ¿Cuántos niños fueron afectados por esa decisión? Nomás tomando ese punto. Ahora hablemos de la seguridad, el otro punto, dejar al pueblo inseguro en manos de la delincuencia. Es una función que debe cumplir el gobierno de dar seguridad y no la asumes. Es más la evidencia que quieras que te alías con los malos, ¿verdad? Pues también esto es cometer injusticias y por lo tanto también debería de llamarse a cuenta por qué se actúa así e investigarse, ¿verdad? Y aparte todo el dinero perdido en México no se ha rendido cuentas. También requerirá una investigación y llevado a la justicia también, llevado ante la ley a una investigación concreta. Nada de eso se está haciendo. Y no, porque ellos son los que siguen gobernando y se están buscando proteger a como dé lugar. Todo lo demás no importa. Por eso la sangre fría con que hablan contra las madres buscadoras. Ya vimos, Claudia Sheinbaum, Noroña, y otros que han salido por ahí, diputados de la misma corriente, ¿verdad? Otros quizás no han querido hablar para no exhibirse, pero obviamente están en el carro de la corrupción y están también tratando de evadir responsabilidades. Ahí está el fiscal general de la República, ¿verdad? Enrareciendo el caso. Nada concreto, tratando de echarse las culpas unos a otros, aparentando que sí se va a investigar, pero echándose la culpa y borrando evidencia, como ya se vio el día de ayer, que denuncian las madres buscadoras, ¿verdad? No dejándolas entrar a observar qué se está haciendo en ese lugar, ¿verdad? En ese rancho, por la parte de las autoridades. Todo lo que la autoridad ya sabía desde antes y que no hicieron nada para investigar ese lugar. Y ni están haciendo nada, no solo ese lugar, en todo México con lo que está pasando no están haciendo nada para investigar. Y las madres son las investigadoras, mírense nada más hasta dónde ha llegado la incongruencia, la verdad. Es decir, el gobierno no le interesa nada, pues, lo referente al pueblo, a la ciudad del pueblo. Utilizan al pueblo, utilizan fraseología supuestamente humanista para seguir en el poder y utilizan algunos sobornos todavía para que la gente, pues, a pesar de esta cosa, pues, esté contenta por el dinero. Y mientras no le toque, va, ningún suceso malo, pues qué bueno, qué buen gobierno, aunque lo demás esté desprotegido. ¿Sí? Esa es la cuestión. Así está la barbarie, así está la hipocresía de este gobierno, ¿verdad? Es el peor gobierno de todos los tiempos para México. Y aunque cambió de cara, es la misma, lo están refiriendo a los hechos. No lo estoy diciendo yo acusar por acusar, ahí están los hechos. No sé si todo México se ha dado cuenta, pero se ha publicado en la noticia, en la mañanera, es la expresión de Claudia Sheinbaum, del fiscal general de la República. Son públicas esas declaraciones, esas actuaciones, ¿verdad? Ahí se ve todas las maromas que intentan hacer para minimizar la cuestión
y supuestamente defender a López Obrador porque según es el más importante de este país. Miren nomás, cuando lo ha dejado en una debacle total y con todos sus problemas, ¿verdad? Son origen de ese gobierno y de este gobierno actual, porque es la misma camarilla que gobierna, que estuvo con López Obrador, son los mismos cómplices, ¿verdad? Son los mismos, es por eso se da tal situación.